Les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. El apóstol San Pablo a los cristianos que estaban en esta zona. Gálatas capítulo 6, vamos a leer el verso 14. Y quisiera hablar el verdadero mensaje cristiano, así se llama esta reflexión. Gálatas capítulo 6, verso 14, dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta afirmación puede entenderse adecuadamente si tenemos en cuenta su contexto. Esto nos va a ayudar a entender el motivo que tiene el apóstol para hablar de esta forma respecto del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el cual muere en la cruz del Calvario. Él está concluyendo su carta a la iglesia de Galacia. Estas personas habían convertido como consecuencia de la predicación y la enseñanza del apóstol. Pero la llegada de otros maestros los había confundido. Es muy parecido a lo que vivimos hoy. Hoy día, a través de las redes sociales, a través de internet, son muchos los maestros que confunden. Por eso es muy importante esta carta. Él recuerda a los Gálatas y a los demás, a través de ellos, ciertas verdades y principios fundamentales de la fe cristiana. Lo primero que el apóstol les recuerda es que la vida en este mundo es una cuestión muy seria y solemne. La vida bien entendida no es la clase de cosa que el mundo quiere enseñarle. La vida no es algo liviano y banal, por la cual nosotros pasamos despreocupados y alegremente. En absoluto. La vida es una cuestión tremendamente seria. Por eso el apóstol escribe en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En la vida se siembra y se ciega, y el ser humano cosechará lo que haya sembrado. Eso nos está diciendo el apóstol. Todos somos responsables, todos moriremos y todos nos presentaremos ante Dios en juicio y rendiremos cuenta por lo que hicimos mientras estábamos en nuestro cuerpo. Amigo, la vida es lo más serio que cabe concebir. Porque lo que nosotros logramos en esta vida y durante toda la eternidad dependerá si sembramos para la carne o para el espíritu. La pregunta es, ¿cómo podemos sembrar para el espíritu? ¿Cómo podemos vivir para cosechar la bendición del gozo, la felicidad y la paz en este mundo? ¿Cómo podemos nosotros sembrar para el espíritu y cosechar las bienaventuranzas en el venidero mundo para siempre? El apóstol señala por toda esta carta que el problema es saber
que esto ha quedado confuso debido a la existencia de falsos maestros. Hoy día existen tantas voces que confunden y que no dan claridad de qué es lo que debe hacer uno para gozar de la vida abundante que Jesucristo ha prometido. Hoy día, como en el tiempo de los Gálatas, son tantos los falsos maestros que confunden a todos los que quieren gozar de la vida abundante. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es descubrir cuál es el verdadero mensaje. ¿Cómo diferenciar entre lo verdadero y lo falso? De esto se trata esta carta del apóstol Pablo. Lo primero, para saber cómo yo puedo tener una vida fortalecida, para saber cómo yo puedo tener una vida con gozo y alegría, para saber cómo yo puedo dejar de tener temores frente a la muerte, frente al juicio venidero, nosotros debemos descubrir cuál es el mensaje verdadero. ¿Cuál es el evangelio cristiano? ¿Qué es lo que proclama? ¿Qué es lo que nos dice el evangelio? ¿Cómo puede el ser humano reconciliarse con su Dios? ¿Qué debo hacer en esta vida y en este mundo para que todo lo que me suceda y me rodea no me derroten? Para que yo pueda vivir sin perder la esperanza. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo en esta vida para dejar de tener miedo ante el juicio venidero de Dios y que me garantice el gozo eterno? La respuesta es la misma. Sigue habiendo un único mensaje. ¿Cuál es? La predicación de la cruz de Jesucristo. La predicación de la muerte del Señor Jesucristo en esa cruz es el corazón y la esencia misma del evangelio y del mensaje cristiano. Hoy no quiero ser socialmente correcto, hoy quiero hablar la verdad. Pensemos cómo comenzó la iglesia cristiana. ¿Cuál era el mensaje? Los apóstoles, todos ellos, dijeron que no estaban predicando sus propias ideas, sino que habían recibido ese mensaje del Señor Jesucristo. Ellos predicaban la cruz y lo hacían a pesar de que no era popular. Hoy día podemos predicar muchas cosas, pero cuando uno tiene que predicar la cruz del Calvario, uno está obligado a decir: amigo, lo lamento, pero no estás en la verdad. Necesitas la cruz de Jesucristo. Esa es la esencia del mensaje. Permítame expresárselo en forma negativa. ¿Cuál es el mensaje cristiano? No quiero que me malentienda, pero no se trata esencialmente de la enseñanza de Jesús. Muchos dicen, comillas, lo que necesitamos es la enseñanza de Jesús. Es el genio religioso más grande de todos los tiempos, es por encima de todos los filósofos. Consideremos su enseñanza, por ejemplo, el Sermón del Monte y otras. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el mundo necesita en la actualidad. Dicen, lo que necesita es una dosis del Sermón del Monte, una dosis de su enseñanza ética. Debemos predicarlo a las personas y enseñarles a vivir. Pero según el apóstol Pablo, esa no es la necesidad fundamental del mundo. Si tan solo predicamos la enseñanza del Señor Jesús,
entonces no solamente no resolveremos el problema, sino que, por decirlo de otra manera, lo estamos agravando. No le predicamos más que la condenación absoluta a las personas, porque es imposible practicar el sermón del monte si primero uno no pasa por la cruz de Jesucristo. Sin el Espíritu de Jesucristo no se puede practicar la ética cristiana. El mensaje no son las enseñanzas de Jesucristo, tampoco es imitar a Jesucristo. El mensaje es la cruz del Calvario y lo que en ese lugar aconteció. Alabado sea Jesucristo. Ellos no predicaron las enseñanzas de Jesucristo. Pablo nos dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en el sermón del monte y en las enseñanzas éticas de Jesús, ni tampoco en el ejemplo de Cristo ser imitadores de Él. Eso también forma parte del mensaje, pero eso llega después. Después, usted no va a poder cambiar su vida. Usted no saca nada con decir: voy a salir de este lugar y voy a ser una mejor persona. No, lo que necesita es saber que debe pasar por la cruz del Calvario, porque desde la cruz del Calvario es de donde aflora la vida. Todo lo bueno que puede ocurrir a este mundo, todo lo bueno que le puede ocurrir a usted, el hecho de que podamos levantar las manos y orar a Dios, el hecho de que podamos poner las manos sobre los enfermos, la posibilidad de pedir por nuestro país para que se acabe la violencia, la posibilidad de pedir por nuestro país para que el día 4 de septiembre ocurra un resultado favorable en nuestro país. Todo eso lo posibilita la cruz del Calvario. Nada bueno puede venir al mundo si no es a través de la cruz del Calvario. Alabado sea Jesucristo. Usted debe entender que las enseñanzas de Jesucristo no es lo primero, no es lo que los apóstoles enseñaron, ni tampoco el Señor Jesucristo. Lo que ellos predicaron fue la muerte en la cruz y el significado de tal acontecimiento. Si uno ve el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor le dice a sus discípulos: ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden muchas cosas, pero Pedro se adelanta y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la palabra del Señor nos enseña que Él dice, después de esto, dice: y desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y los apóstoles, principalmente Pedro, le dicen: y tal acontezca. Y traten de evitar por todos los medios que Jesucristo vaya a la cruz del Calvario. Y el Señor le dice: no entiendes, Pedro, ¿crees que el hecho de que yo sea el Hijo de Dios te va a salvar? No, lo que te va a salvar es lo que yo voy a hacer ahora, la cruz. Ellos no comprendían. En Mateo 20:28 el Señor declara, cuando todos peleaban quién quería ser el primero, el segundo, quién va a gobernar entre nosotros, el Señor les dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y luego vemos la última cena. Y en la última cena el Señor Jesucristo dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y de igual manera vertió el vino de la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Por todo el Nuevo Testamento se encuentra que el mensaje
era uno: la cruz del Calvario. Si nosotros no ganamos más almas para el Señor, es porque estamos predicando otro evangelio. No son las enseñanzas de Cristo éticas. La persona no puede si no nace de nuevo del Espíritu. Es la cruz del Calvario. El problema de la cruz es que no es socialmente correcto decirle a alguien que es un pecador. ¿Recuerda usted el acontecimiento de la transfiguración? El Señor Jesucristo toma a 3 de sus discípulos más cercanos y sube a un monte. Y dice que Él se transfigura delante de ellos, todo blanco. Ya, algunos dicen que era de Colo-Colo. Es para que despierten a algunos que están cayéndose mal. Ya, tiene que acostarse más temprano, pues, hermano. Ya. Y dice la palabra del Señor que aparece al lado de Jesucristo Elías y Moisés, el representante de la ley y el representante de los profetas. Y ellos comenzaron a conversar con Jesucristo acerca de su partida y de su muerte en la cruz del Calvario. Ese era el tema en ese monte. El libro de los Hechos y las epístolas también hablan que este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Todo el Nuevo Testamento proclama la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz y en el Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora la pregunta: ¿por qué el apóstol, él dice que se gloriaba, se enorgullecía en la cruz de Cristo? Él lo hace, nos dice, porque es por medio de la cruz que somos salvos. Es por medio de la cruz que podemos tener una vida abundante, vivir con gozo, vivir con esperanza, no tener temor del juicio venidero, estar en paz con Dios. Todo lo bueno para la vida del ser humano no existiría si no existe la cruz de Cristo. Usted no tendría ninguna posibilidad de levantar una oración a Dios si no existiera el Mesías, Jesucristo. Alabado sea el Señor. El apóstol predicó la cruz porque es en la cruz donde nosotros verdaderamente somos libertados. Solamente ahí se nos proporciona la salvación. Solamente de la cruz viene la sanidad. Solamente de la cruz viene la prosperidad. Cuando usted dobla sus rodillas delante de Dios, atormentado, con problemas, y de pronto desciende el Espíritu Santo y lo levanta y lo anima. No podría descender si no existiera la cruz del Calvario. Alabado sea Jesucristo. El apóstol decía: yo me glorío en la cruz, porque él entendía que la cruz no fue un accidente. Y ojalá usted también pueda entender que la cruz de Cristo no fue un accidente. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue la mayor tragedia de todos los tiempos, ni algo que tú y yo debamos imitar. Se predica erradamente lo siguiente, se dice: por supuesto que fue un accidente. No tenía por qué suceder, ni debía ser así. Ese pueblo estúpido y lerdo de los judíos politizados, esos envidiosos, los fariseos que veían que les superaba en conocimiento y que podía ser mejor maestro que ellos fueron los causantes del problema. Todo fue una terrible tragedia, se dice. Se escucha
Por eso sucedió y es una vergüenza que llegara a suceder. Mejor hablemos lo menos posible de la cruz y elogiemos a Jesucristo y su enseñanza y su ejemplo, porque es socialmente más correcto decir que Jesucristo amaba al prójimo, que nos perdonaba. No quiero que me malentienda, todo eso es elogiable y Jesucristo es lo mayor y lo más grande que existe. Pero quiero decirle que nadie, usted no va a recibir la bondad de Dios por seguir el ejemplo de Jesucristo, la va a recibir porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario. Lo que se predica es justamente lo contrario a lo que dice todo el Nuevo Testamento. La cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no hay que lamentarla, no hay que disculparla, no hay que ocultarla. El apóstol dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de ella, dice, yo soy crucificado al mundo y el mundo a mí. ¿Qué dice? Que por medio de la cruz yo venzo al mundo y al mal. Por medio de la cruz yo venzo al mundo y todo su mal. Alabado sea Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo la que nos protege. Es la sangre de Jesucristo la que nos da la victoria en el mundo. Gloria al Señor. Si usted está en este lugar y ha venido con angustias, con necesidades, con enfermedades, quiero decirle que de la cruz del Calvario ya fluye el bien para su vida y que Dios lo ha traído a este lugar para bendecirlo. Pero no quiero engañarle. No se trata de que usted se porte bien o se porte mal. Se trata de que usted crea en la cruz del Calvario, crea en Jesucristo. Y de Él vendrá por gracia, por regalo, todo el bien para su vida. Es el medio de mi salvación. Es la mismísima forma en que yo me salvo. En otras palabras, el apóstol nos dice que la predica porque lo que allí sucedió cuando nuestro Señor murió en esa cruz es justamente lo que nos salva. De no haber muerto en esa cruz, nadie se habría salvado jamás. No habría evangelio que predicar. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias. ¿De qué? ¿De que tú puedes imitar a Cristo? No. Las buenas noticias de que ya el Señor pagó por nuestros pecados y que estamos en paz con el Creador. Y que ahora puede ser derramado el Espíritu sobre nuestras vidas. Y ahí tenemos el poder para imitar a Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. La Biblia. Si uno ve la Biblia, también están las pruebas de lo que digo. Que uno puede decir, bueno, todos dicen, este es el verdadero evangelio. Y el otro dice, no, este es el verdadero evangelio. Como el chiste de Condorito. Se predicó, se paró un tipo, un loco en el patio y dijo, así dice el Señor. Y empezó a hablar. Después se paró otro loco y dijo, así dice el Señor. Y los médicos veían con sorpresa a Condorito, porque estaba al lado de ellos, también estaba loco. Pero decían, bueno, por lo menos Condorito ha mejorado algo. ¿Qué te parece, Condorito, lo que están diciendo? Yo no he enviado a nadie. Imagínate. Así es nuestro mundo. ¿Ya? Si uno lee el final del Evangelio de San Lucas
el Señor Jesucristo dice que camina al lado de dos discípulos desesperanzados y Él ya había resucitado y no lo podían reconocer. ¿Y de qué habla? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. De eso conversaba el Señor. El apóstol Pablo, cuando va a Antioquía, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Es por Jesucristo. También en esta misma carta de Gálatas, al principio le había dicho, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No fue un accidente. No fue un accidente. La cruz es el centro de la enseñanza apostólica, porque es lo que nos salva. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que anunciar. Y para eso se requiere valentía, porque la cruz no es popular. La cruz dice que ya todo está hecho, que usted ahora tiene que solamente recibir el don de Dios. Y por último, ¿cómo es que nos salva esa cruz? Primero es importante saber lo que es ser salvo. Quiere decir que tus pecados han sido perdonados. Quiere decir que te has reconciliado con Dios. Te conviertes en un hijo de Dios y empiezas a recibir su bendición. No temes a la muerte, no temes al sepulcro ni al juicio. Tú sabes que vas a heredar la gloria. Eso es ser salvo. ¿Cómo nos salva pues la cruz? Mira la cruz, amigo mío, amiga mía que está acá. No voy a decir amigues porque no creo en esa cuestión. Ya, aunque sea socialmente no aceptado. Ya. Mira la cruz. ¿Alguna vez la has mirado de verdad? Yo te pido que lo hagas ahora. El relato dice que en el monte había 3 cruces y que había 3 hombres crucificados. Y al centro estaba crucificado el Señor Jesucristo. Pero ¿quién era? ¿Quién era Él? Usted jamás entenderá la importancia de lo que sucedió hasta que tenga claro quién murió allí. ¿Quién era aquella persona que estaba crucificado en medio de esos 2 hombres? El apóstol responde esa pregunta: nuestro Señor Jesucristo. Este carpintero que durante 30 años vivió en Nazaret y que luego, ahí trabajando, decide empezar a predicar durante 3 años de su vida, llevando adelante un ministerio. Fue un profeta extraordinario, dice la gente, y las personas decían que había obrado milagros. Un hombre notable, destacado, un genio religioso. Algunos dicen tal vez un agitador político. ¿Quién era? Esa es la cuestión. Ahí está la cuestión. ¿Quién era este hombre que estaba colgando esa cruz? La respuesta es que era el Señor, el Hijo de Dios. Y ojalá que así como a Pedro se le reveló que Él era el Cristo, hoy se te revele a ti que Jesucristo es más que un hombre,
más que un filósofo, más que un agitador. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios el Hijo. Y pido a Dios que Dios te revele quién es Jesucristo. Mientras usted no entienda quién es el que estaba colgando de esa cruz, usted jamás entenderá el valor de esa cruz. Pero si es el Hijo de Dios, usted dirá, ¿qué hacen en la cruz? De entre todo el mundo, ¿cómo estaba él allí? ¿Cómo llegó eso? No fue la muerte de un pacifista, no fue la muerte de un buen hombre incomprendido o de alguien que era tan débil que no podía defenderse. ¿Qué es lo que hacía allí? Él mismo lo dice. El Hijo del Hombre dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él les enseñó que Él había venido a morir. El Señor Jesucristo nace en Navidad con el único propósito de ir a la cruz del Calvario. Todo lo que hizo en su vida fue para que la gente pudiera mirar al final la cruz del Calvario. Todo lo que Él hizo, todos sus milagros, todas sus enseñanzas, fue solamente para que las personas pudiéramos mirar la cruz del Calvario. Él conocía su destino a perfección. Él sabía el motivo de su venida al mundo. El Hijo de Dios murió en aquella cruz porque vino del cielo a este mundo justamente a morir. No fue un accidente. Jesucristo mismo caminó con valentía hacia Jerusalén. Él podía haber evitado ir a la cruz y no lo hizo, porque Él sabía que de esa muerte en la cruz dependía tú y mi salvación, nuestra salvación. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué era tan necesario? Él vino porque tú y yo y todo el género humano es culpable y estamos bajo la condenación de un Dios santo. Vino para librarnos de este mundo que está condenado. Tú naciste en este mundo, yo en este mundo. Y nosotros tendremos el mismo destino de este mundo, a no ser que Jesucristo nos liberte. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Por eso que la vida es mediocre, por eso que la vida carece de sentido, por eso que la vida es una vida débil. Necesitas la cruz del Calvario. Necesitas estar a cuentas nuevamente con tu Creador. Cuánta insensatez existe cuando uno habla de hombres buenos, hombres malos, hombres morales, inmorales. Todo eso no vale nada delante de Dios. Para Dios, aún el inconverso más correcto del mundo está tan perdido como el más vil de todos los pecadores. Para Él no hay diferencia. Usted me preguntará por qué Dios, si es un Dios de amor, no puede perdonarnos. ¿Por qué el amor de Dios no perdona a un hombre que dice que lo lamenta y que está arrepentido? Nosotros, que en realidad somos viles y alejados, no comprendemos lo que es la justicia de Dios. Nosotros no comprendemos lo terrible y dañino que es el pecado. No lo comprendemos. Por eso que para nosotros nos bastaría con decir lo lamento. Pero si usted ve el mundo como está, se va a dar cuenta que el pecado es mucho más que eso. Por eso el hombre moderno no cree en la sangre de la cruz.
porque no sabe lo que es la rectitud. Por eso que es un escándalo y muchos creyentes no se atreven a hablar de la sangre de la cruz. Porque el hombre moderno no entiende lo que es un Dios santo. Porque vivimos en un mundo sin justicia. Aquí está el problema. El hombre es un pecador culpable, Dios es un Dios santo. ¿Cómo es posible conciliar ambas cosas? La respuesta es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. ¿En qué sentido? El Señor declaró que la paga del pecado es la muerte. El Creador pronunció eso. Y también Él dijo, sin derramamiento de sangre no hay perdón o remisión de pecados. Y en todo el Antiguo Testamento Él enseña esta verdad. Se habla de sacrificios. Se habla de que un hombre traía un cordero y lo llevaba donde el sacerdote. Y el sacerdote colocaba su mano sobre la cabeza del cordero. Luego mataba a este cordero y ofrecía esa sangre a Dios en el lugar santo. Dios se lo dijo que lo hicieran así. Al poner las manos sobre el cordero, les transfería, por decirlo así, sus pecados, los cuales los ponía y los cargaba el cordero ahora. El cordero cargaba los pecados de la persona. Luego lo degollaban y presentaban su sangre como ofrenda a Dios. ¿Y quién lo enseñó así? Dios se los enseñó. No fue un accidente la cruz del Calvario. ¿Recuerdan lo que sucedió en Egipto en esa noche en que dice que pasó el ángel de la muerte? Dice que pasó el ángel de la muerte y todos los primogénitos de las familias, de los animales, el primer hijo, todos murieron. Egipto es tipo del mundo y ese juicio es tipo de los juicios que vienen sobre el mundo. Pero ¿qué dice? Moisés, por orden de Dios, le dice, maten un cordero, tomen su sangre y pinten los dinteles de las puertas. Y dice la palabra del Señor que el ángel de la muerte pasaba y cuando veía la sangre del cordero pasaba de largo. La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar de largo. Eso es Pascua. Así que no diga que celebra la Pascua el 25 de diciembre. ¿Ya? No tiene nada que ver. Pascua es pasar de largo, pasar por alto. Y pasaba el ángel de la muerte cuando veía la sangre del cordero. El Señor Jesucristo vino al mundo. ¿Y por qué viene? Juan Bautista lo ve y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú crees en Jesucristo, si tú confías en esa cruz, el juicio pasará de largo cuando vea la sangre y tú serás protegido en tu vida. Alabado sea el Señor. Todo lo que se habla en el Antiguo Testamento no era más que sombra y tipos de este Cordero de Dios. Lo que estaba sucediendo pues en la cruz era que Dios mismo estaba depositando tus pecados y mis pecados sobre su amado Hijo, el cual pagó el castigo de nuestra culpa y transgresiones. Entonces, el apóstol dice, hay tantas voces, hay tanta predicador, hay tanto sermón. Quiero volver a lo esencial. La vida es seria. La vida es lo más serio que existe. Y lo que el hombre siembre va a cosechar. Y el que siembra para su carne cosechará corrupción.
pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. ¿Y qué nos dice el apóstol? Para que tengas el poder para sembrar para el Espíritu, tienes que acudir a la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo murió. Este es el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo ha dado? Lo ha dado a esa muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué debo hacer? Tú y yo solo tenemos que hacer una cosa. Solamente tenemos que creer este mensaje. No me diga que va a vivir una vida mejor. Usted no ha comprendido la verdad si dice tal cosa. No me diga que va a ser un hombre o una mujer mejor. Usted no ha entendido el mensaje. No importa lo que usted haya sido, no importa la forma específica de su pecado, aunque seas el hombre o la mujer más vil que haya pisado esta tierra, yo te digo esto: por medio de este hombre, del Señor Jesucristo, se te anuncia el perdón de los pecados. Ven a Jesucristo, acude al Señor. No hay otro camino. No se trata de creer intelectualmente o de tratar de aprobar las enseñanzas e imitarlas para ser, entre comillas, una mejor persona. No. Uno necesita arrepentirse de sus pecados y creer en la cruz de Jesucristo, de que Él derramó su sangre y esa sangre nos limpia de todas nuestras maldades. Ven al Señor en este día y volvamos, comunidad, al Evangelio, porque el apóstol dice: ¿quién nos fascinó para creer a otro Evangelio? Volvamos a predicar la cruz de Jesucristo. Volvamos a decir que es necesario arrepentirnos y volvernos a Él. Si no, no habrá nuevo nacimiento. Le invito a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor.